El llamado al ministerio es un don, como describe Efesios 4:11, cuando describe un verso muy mencionado en este tiempo, sobre todo por las personas que dicen que todavía tenemos apóstoles en la tierra. Ellos mencionan este versículo de Efesios 4:11 para decir que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a unos pastores y maestros y a otros evangelistas. Bendito sea el Señor. Y tenemos este versículo muy presente en todas las conferencias y en todos los llamados, pero sin entender el significado correcto. Y es que este versículo habla de que Dios les regaló a la iglesia, a personas, y les regaló un don a la iglesia para que personas puedan dirigirla, para que personas puedan asumir los retos de llevar la grey de Dios hacia buen lugar. Siempre Dios ha tenido ese mismo reto para con todos. Si nos vamos al principio en Génesis, Él escogió a Noé para que construyera el arca y así llevara a la humanidad que así quiso, a la humanidad que escuchó, a la humanidad que pudo en ese momento creer, tener fe y lo llevara a buen puerto. Porque por 40 días y 40 noches cayó un diluvio y todos los que no entraron al arca murieron. Así también el Señor escogió a Abraham para también tener en él una encomienda específica de ir por ese puerto, llevar la fe, ser el hombre de Dios en ese tiempo. Y por último, en este caso de Deuteronomio 34, donde estamos hablando, había escogido a Moisés para que hiciera eso, para que llevara al pueblo de Dios de una esclavitud en Egipto hacia una tierra que el Señor le había prometido a ellos que le iba a dar. Bendito sea el Señor. Y asimismo, el Señor escogió en este tiempo a personas y le dio un don específico a la iglesia para que esas personas puedan dirigirlas y llevarla al puerto seguro que el Señor tiene para cada congregación en específico. Dios tiene un plan con Nuevo Pacto diferente al plan que tiene con el ensanche Osama, diferente al plan que tiene con otra congregación específica de este o de otro concilio. Dios tiene ese plan específico con esa iglesia y escogió entonces a personas que pudieran llevar la voz de Dios y llevar a esa iglesia donde Dios así dijo que le iba a llevar. Bendito sea el Señor. Porque todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver con lo que el Señor le haya dicho a ese pueblo en específico que le iba a hacer. Mi iglesia madre, tuvimos siempre una palabra. Dios va a bendecir este lugar, la va a llenar de gente sabia, poderosa en la palabra, pero tienen que estar de acuerdo. Y así mismo fue. El Señor nos dirigió, nos llevó de gente sabia, pero no estábamos de acuerdo. Entonces Dios tuvo que recomenzar. Y recomenzar. Asimismo, cada iglesia local, cada grey del Señor, tiene una palabra de Dios que lo define a esa grey. Cada iglesia local tiene una palabra de Dios que va a marcar la dirección de Dios para esa iglesia. Y escoge luego Dios personas que Él le da el don, así mismo como se profetiza, se habla lenguas, se tiene fe como un don, dice la palabra. Se ora por sanidad y se sana a la gente. Se tiene inteligencia y sabiduría. Se puede presidir como un don, que es el llevar, ¿verdad? Ser presidente, presidir, estar delante. Asimismo también, ser un pastor,
ser un profeta, ser un evangelista, es un don de Dios para la iglesia. Aleluya. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, dice la Biblia que los dones son usados para edificación del cuerpo de Cristo. Y que cada don que nosotros tenemos aquí, entonces debe usarse para que cada uno del pueblo sea edificado. Yo no me puedo edificar a mí mismo. Yo necesito a alguien que me pastoree, que me hable la palabra, que pueda instruirme, que pueda aconsejarme, porque yo soy una oveja aunque tengo un don. Mi don lo edifica a usted, no a mí. Si yo hoy puedo predicar el mensaje que estoy predicando sobre Deuteronomio 34, es porque Dios me dio un don para que ustedes puedan escuchar ese mensaje y sean edificados. Pero yo necesito también alguien que me hable a mí el mensaje y me edifique. Porque yo soy una oveja. Igualito que ustedes. Una oveja con un don diferente. Que ese don fue dado por Dios para que yo pueda llevar a la iglesia hacia donde Dios quiere. No me hace un ser especial. No me hace un cristiano. Bueno, ahí me tenía un apodo. El súper. No me hace el súper, no. Nada de eso. No me hace Saiyajin, varón. Tampoco. Prendido en candela con los moños amarillos. No. No. Y de que con fase 4 con los moños azules. Los hombres saben de eso. Aleluya. No, no me hace eso. Me hace una oveja que puedo edificar al pueblo con el don que Dios me dio. Y que Dios me dio para que el pueblo sea edificado. Y si yo no lo utilizo para lo que Dios me dio, entonces no edifico a nadie. Aleluya. Pero peor, vamos a tener un pueblo hambriento, sediento, un pueblo que necesita ser alimentado porque nadie está haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Aleluya. Los evangelistas que Dios está ungiendo en esta iglesia y en otras demás son evangelistas porque hay gente que necesita que se le predique el evangelio. Y si esa persona no hace su trabajo conforme al don que Dios le dio, entonces gente no va a escuchar el evangelio y va a poder ser edificado entrando a la grey de Dios. El maestro, y hago un llamado público, necesitamos maestros para comenzar la escuela dominical en septiembre, el segundo domingo. Por tanto, los que son maestros y sienten el llamado, comuníquese conmigo, con Leslie, con Berly, con alguien de la Junta Administrativa y diga, yo quiero. Vamos a mandar ahora un link y usted se va a anotar también ahí. Diga, yo quiero, para ponerlo entonces a que su don como maestro edifique a la iglesia. Aleluya. ¿Usted va a necesitar certificado? Sí. Y estamos pensando en eso, cómo trabajar primero con los maestros las clases y luego que ellos le impartan. Porque usted también necesita ser edificado. Usted también necesita escuchar. Usted también necesita servir. Usted también necesita hacer lo que Dios le dijo. Aleluya. Y tener eso recíproco. Dice la Biblia, es mejor dar que recibir, porque yo doy y recibo. Eso es como ese cruce. Yo doy y yo recibo. Yo doy y yo recibo. Para poder estar sanos, firmes en el Señor. Porque muchas veces damos tanto y no recibimos, y eso nos desgasta, nos quema. Y usted ve cristiano con la sala caída como un pollo mojado. Como el pollo sacado del agua caliente. Aleluya. ¿Por qué? Porque dieron tanto y no reciben. Pero peor, hay gente que no se sienta aquí y escucharnos. A nosotros no, porque ellos saben mucho. Pero ellos saben tanto que entonces se queman ellos mismos. No son edificados por nadie.
El evangelio se hizo, Dios lo trabajó de esta forma para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo no necesito a mi hermano. No. No hay uno de nosotros aquí que pueda decir, yo no necesito a mi hermano, yo soy autosuficiente. Yo estudio teología avanzada. Yo me he leído todos los libros de grandes teólogos y por eso yo no necesito ser edificado. No, mentira. Usted necesita al hermano que ore por usted. Amén. Usted necesita al hermano que lo presente delante de Dios. Usted necesita la llamada de esa persona, de ese hermano que le diga, Dios te bendiga, mi hermano. Mira, Dios tiene cosas grandes para ti. Persiste. Usted necesita ser pastoreado. Usted necesita tener ahí esa iglesia que le empuja, que le calienta. Que dice la Biblia que si usted es un tizón y que si se saca del fuego, se apaga. Usted necesita estar caliente. Usted necesita tener esa grey que le sume. Aleluya. Que lo llene, que lo encienda. Que le dé propósito. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que usted como creyente camine hacia un propósito. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por tanto, el don no le pertenece a las personas que lo portan, ni le autoedifican, sino que cada don debe ser administrado para edificar a los demás. ¿Cuál es su don? Aleluya. No, yo le hago una pregunta a usted para que lo piense. ¿Cuál es su don? ¿Lo está usando para edificación del pueblo de Dios? ¿Lo está usando para que el pueblo de Dios se edifique? ¿O lo está usando para su gloria? ¿O lo está usando usted simplemente para decir, no, yo soy tal cosa? Aleluya. Si lo está usando bien, gloria a Dios, sigue usándolo. Y sigue dejándote edificar también. Y si no lo está usando para lo que se debe, entonces comienza a usarlo. La parábola de los talentos dice que Dios le repartió dones a cada uno. Y uno lo multiplicó, y otro lo multiplicó, y otro lo sembró. Y al que lo multiplicó se le dio más. Pero al que le sembró, el que se le dio, le fue quitado. Por tanto, vamos a ponernos en la mano de Dios para que Dios nos edifique y podamos también hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué debería hacer? Y hablo sobre Moisés en esto. ¿Qué es o qué debería hacer un pastor o líder para un pueblo? Bueno, debería ser la persona que Dios escoja para mostrar qué Él quiere hacer con el pueblo. Aunque Dios no solamente habla por vía del pastor. Eso yo lo tengo tan claro que Dios puede usar a cualquiera de este pueblo para hablar de parte de Él. Pero lo que no va a hacer es cambiar el discurso. No. Si el Señor nos está llevando por aquí y todos vamos por aquí y sabemos que es de Dios que vamos por aquí, no puede levantarse alguien a decir, mire, no. Todo lo que hemos hecho por 8 años no es así, sino que tenemos que irnos por otro lado. No, hermano, espérate. Eso pasó con Cristo y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. A Pedro, apártate de mí, Satanás. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo iba por un camino. Él sabía que su camino era la cruz. Él sabía que su camino era la edificación de el pueblo de Dios completo. Él sabía que lo que Dios le mandó a hacer fue a morir por los demás. Y entonces, pues, si Pedro hubiera sido de Dios, le dice, Señor, vamos a estar orando por ti. Te dice el Señor que aunque tu sacrificio va a ser difícil,
tú vas a tener victoria en la cruz. Sí, eso era una palabra de Dios para Cristo. No, no, Señor, no te hagas así, no sufra por la gente. ¿Cómo que tú vas a morir por los otros? No, hombre, apártate de mí, Satanás. Claro, porque muchas veces tenemos un don, y le hablo a la gente aquí que habla profecía. La gente que habla profecía, le hablo ahora, aquí. Tenemos un don porque ya no existen los profetas de profesión, o sea, como Isaías, como Jeremías. No, dice la Biblia que el último así fue Juan el Bautista. Punto. Eso dice la Biblia, no yo. Ahora, hay gente que profetiza porque son hijos de Dios con un don de profecía. Amén. Y a esas personas que profetizan, le digo que tienen que tener su antena bien puesta. Para que usted no esté hablando cosas que no son de Dios. Porque hay profecías que son almáticas, hay profecías que salen de ti. Yo quiero lo mejor para este pueblo, entonces, ay, como yo lo amo tanto. Ven acá, mira, Dios me dice que te va a dar jipeta, que te va a dar casa, que... Pero es porque yo lo quiero, o sea, y está bien, pues ora por él y dile, mira, yo oro por ti para que Dios te dé, no que tú dices que Dios te dice. Yo no sé si me están entendiendo. Aleluya. Porque no es Dios que te está diciendo, eres tú que te está diciendo tú mismo. Ese pensamiento es tuyo, no es de Dios. Y por eso tenemos que afinar la antena. A la gente que Dios nos habla para que le hable a otro. Afinan tu antena para que la frecuencia no venga del otro también. Se mete una frecuencia de para allá. Sobre todo esa gente. Ah, no, porque yo soy profeta. No, primero usted no es profeta. Vaya de ahí. Usted es un hijo de Dios. Que Dios usa en un don de profecía. No, porque yo soy profeta y si yo digo que no lleva aquí. No, hermano, mire, eso fue con Elías. Váyase de ahí, ya el canon está hecho. Listo, eso fue con Elías. Ya. No hay profeta de Baal aquí, 400, para que tú digas que la señal de Dios. No. Ahora es el evangelio. Y hasta los profetas de Baal, si vinieran ahora, uno le tiene que decir, Cristo te amas. Cristo quiere salvarte. Cristo es tu edificación. Esto es a ese que tú tienes que buscar, a Jesús. Y ahí tú eres profeta. Amén. Porque ya no estamos en el tiempo de Baal. No. Y si tuviéramos en el tiempo de Baal ahora, ya después de Cristo, se le predica el evangelio a la gente de Baal para que se convierta. Deja Baal, deja tu mal camino. Y si no, vaya al infierno con tu y Baal. Aleluya. Aleluya. Por tanto, afina tu antena para que esté en la frecuencia que Dios quiere para la grey de Dios. Porque Dios no tiene dos voces, ni dos caminos. Él tiene uno. Es más, Pablo dice en Gálatas, aun si yo o un ángel, ¿usted sabe lo que es un ángel? Ven un ángel aquí, la sala, la cosa, y ese ángel viene y comienza y me quita el micrófono y comienza, si este es el camino de Dios, y dice Pablo, si aún ese ángel, ese querubín, y todo el mundo aquí, ¡guau! El ángel. Si te habla otra cosa que no sea el evangelio de Cristo, y a él crucificado, y a él edificado, y a la iglesia que va para allá, no le creas. Y aun si yo vuelvo y le hablo otra cosa diferente a esa, sea anatema. Si yo vuelvo y vengo ahora con una teoría rara, a mí, Geraldo Vizcaíno. Si Geraldo Vizcaíno viene mañana
Y le viene con una teoría extraña. No, mira, yo entendí ahora que ahora es Geraldo usted tiene que seguir a Geraldo. Entonces usted viene y me dice, pastor, venga, vamos a orar por usted. Sáquese de ahí. Vamos a orar por usted. Aleluya. Pastor, necesita volver a Cristo. Pastor, necesita ser edificado. Pastor, necesita dejar esa película que está viendo. Necesita quitarle el libro. Tienen que ir a mi casa y ver los libros que yo estoy leyendo. Y dice, ese libro no es de Dios, quítenselo. Aleluya. Porque mejor me voy sin libro al cielo. Aleluya. Que con libro al infierno. Porque mejor me voy sin ojo. Con un ojo, por lo menos uno me sirve y veo. Al cielo, que con los dos ojos al infierno. Mejor me voy manco al cielo, que con los dos brazos al infierno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y en ese momento Dios dice al líder que tenía para su pueblo en ese momento llamado Moisés, aleluya, que ya no seguía. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que él lo subió al monte Moab, a los campos del Moab, al monte Nebo, a la cumbre allá. Y allá lo paseó y le mostró lo que él debía ver. Bendito sea el Señor. Y lo primero que nos viene a la cabeza es ¿por qué Dios no deja que Moisés llegue? Bendito sea el Señor. Y muchos de nosotros conocemos esa historia que Dios le dijo a Moisés en medio de una crisis difícil del pueblo, que él le hablara a la roca y él la golpeó. Aleluya. Pero había gente que iba a pasar a la otra tierra que posiblemente hizo cosas peores que él. Porque eso no lo tenemos pensado también. Posiblemente había gente que había hecho pecados, había cometido cosas peores que Moisés. ¿Por qué esa gente pasaron y Moisés no? Aleluya. Porque el líder, y le hablo a los líderes aquí, el líder representa a Dios. Aleluya. Posiblemente la única Biblia que van a leer tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de universidad, eres tú. La única Biblia que ellos leerán y verán en toda su vida, eres tú. Y si Moisés, que es el líder, no cree, no tiene fe en lo que Dios le dijo, sino que Dios le dice que hable y él golpea. Dios le dice que va a llegar y él duda. Entonces, ¿qué le va a dejar al pueblo? ¿Qué le va a dejar al pueblo? Y yo le he dicho en otro mensaje que nosotros somos como ese maniquí que está ahí en las estanterías y que visten de una ropa bonita para que se venda. Dios a nosotros nos tiene como sus modelos. Nosotros somos el modelo de Dios para esta comunidad. Y por tanto debemos creerle a Dios, tener fe en Dios y hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Háblale, no golpee. Camina, no corra. Toma esto, no tome lo otro. No.
porque Él es quien nos guía. Aleluya. Concursa, pues concurso. No concurse, pues no concurso. Predica, pues predico. No predique, pues no predico. Muévete, me muevo. No te muevas, no me muevo. Porque ¿quién es que nos está guiando? ¿No está guiando el hombre o no está guiando Dios? No, y eso yo quiero que usted se lo pregunte a usted mismo. En su vida diaria, no en la iglesia, ahora en su vida. ¿Quién te está guiando? ¿Te está guiando tú o te está guiando Dios? ¿Quién está guiando la casa tuya, tu hogar? ¿Lo está guiando Dios o lo está guiando el hombre? ¿Le soltaste la rienda de tu hogar al hombre y no a Dios? ¿Le soltaste la rienda de tu casa al hombre y no a Dios? Si es así, entonces claro que va a tener muchos problemas. Claro que te dicen que le abre y tú golpeas, porque en la carne que tú estás, el tajo que está hablando, el tajo que está guiando, no es Dios el que lo está haciendo, es la carne. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice la palabra que Dios le mostró de forma completa. Y dice aquí que Dios le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, de norte a sur. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, de este a oeste. Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Todo se lo mostró Dios. Yo no sé cómo desde una montaña tú puedes ver todo. Yo entiendo que entonces Dios también lo llevó en el espíritu, puede ser, ¿verdad? Yo especulando aquí. Y lo paseó también por toda la tierra prometida para que la viera, porque dice aquí que él vio desde ese lugar tanto el norte como el sur, el este y el oeste de toda la tierra. ¿Cómo puede hacerlo desde un solo punto? Yo entiendo que Dios puede llevar a Moisés, entiendo yo, le estoy diciendo teoría de Geraldo Vizcaíno, no de más nadie. Para que usted no esté diciendo, sí, fue Dios que le llevó espiritualmente. Yo no lo sé. ¿Verdad? Pero uno hace exégesis sobre el punto y puede entender cosas. Puede ser que Dios lo haya llevado en el espíritu y le haya mostrado toda esa tierra a Moisés para que él pudiera ver la visión de Dios y la pudiera entender la visión de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice que le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia te daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y qué difícil es cuando Dios te quita a tu líder. Qué difícil es cuando Dios quita al líder que te ha guiado por tanto tiempo. Bendito sea el Señor. Y muchas veces por eso los pastores creemos que somos imprescindibles. Dios me ha guiado, me ha mandado a la Grey para guiarla por tanto tiempo, para llevarlo ahí. Y gloria a Dios por tu trabajo, pastor. Gloria a Dios por tu trabajo, evangelista. Gloria a Dios por tu trabajo, maestro. Algunas veces hasta los maestros vienen y dicen, no, porque yo soy maestro de escuela dominical por 20 años. Sí, hermano, pero ya llegó la hora de que Dios te va a pasear, ¿verdad? Por ahí, no para que te mueras, no, sino para que te sientes. Pero Dios te va a pasear y te va a enseñar. Te dice, mira, esto es lo que yo quería hacer con el pueblo. Tú ves, qué bello, hermoso. Llegó tu tiempo, siéntate. Aleluya. Llegó tu tiempo, vamos a pasar a otra cosa. Llegó tu tiempo, ya yo preparé a gente para que lo que tú haces lo haga también ahora con una visión diferente, pero para el mismo objetivo. Aleluya. Y los pastores más que todo nos resistimos
resistimos a ese cambio de Dios. Nos resistimos y peleamos y tenemos esto en el corazón. Ay, Dios mío. Queremos hasta que nos muramos aquí arriba. Y muchas veces no es necesario, hermano pastor, no. No. Sino que tienes que ver hasta donde Dios te llevó y que Él te enseñe lo que Él iba a hacer. Porque miren, yo algunas veces veo, sobre todo los martes, bueno, y ayer sábado también lo hablé aquí. Yo veo la iglesia sábado en la noche. Nosotros llegamos, estábamos por ahí y llegamos tarde, pero llegamos aquí, había culto y yo pude llegar y orar por la gente y escuchar el mensaje. Y eso fue lo que Dios nos dijo de hacer comunidad. Y yo puedo un martes ir y visitarlo a ustedes y ir a su casa y orar por ustedes y estar con ustedes acompañándoles. Y yo puedo, estando en mi vida diaria, que algunas veces muchos lo tenemos ajetreada, nuestra vida diaria, porque venimos de trabajar, y pasearnos por la casa de alguien que nos necesita, ir a llevarle el plato del día para ese hogar, ir a hacerlo. Eso a mí me llena. Yo digo, wow, esto fue lo que Dios nos dijo a nosotros que íbamos a hacer. Amén. Cuando Berly y yo estábamos solos en la casa y comenzamos la célula, eso fue lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Que hiciéramos una comunidad de fe. Y yo viéndola, así como paseó el Señor a Moisés, yo viendo ya lo que Dios ha hecho, yo me regocijo. Amén. Y yo sé que falta más, que falta mucho, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta hoy Dios ha sido bueno. Y yo me regocijo. Con lo poco o mucho que seamos, me regocijo con eso. Porque Dios está cumpliendo su palabra. Está contestando su visión. Porque no es mía, es de Él. Aleluya. Y sabemos que coger lucha, cargar carpa, levantarse a las 6 de la mañana, cargar silla, ha valido la pena. Aleluya. Si es para Él, dáselo fuerte. Aleluya. Y dice la Biblia que ahí murió Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab. Aleluya. Y dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, que enfrente de Bea el Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué es eso? Porque si ellos hubieran sabido dónde Dios enterró a Moisés, allá hacen un templo a Moisés. Y comienzan a idolatrar al hueso de Moisés. Porque no hay nada más idólatra que el corazón humano. Que de todo hacemos un ídolo. ¿Sí? Usted también y yo. Cuídese de los ídolos. Y por eso Dios no. Es más, póngase a ver qué dicen los mismos seduceos y fariseos a Cristo de Moisés. ¿Será tú más grande que nuestro ídolo, nuestro profeta Moisés, que nos dio la tabla, que nos dio los mandamientos? Eso le decían ellos. Y él decía, sí, uno más grande que Moisés está aquí. Y ellos, no, porque había un ídolo ya en ese corazón. Bendito sea el Señor. Era de edad Moisés de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Gloria a Dios. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días del lloro y de luto por Moisés. Y llorar por nuestros líderes no está mal. Dios algunas veces nos trae cambios. Nos trae cambios en nuestra casa. Es más, Dios puede cambiar el liderazgo de tu casa. Lo hace. Nos trae cambios en el trabajo. Nos trae cambios en la vida.
nos trae cambios en muchísimas partes. Y nosotros como humanos nos aferramos mucho a esas figuras que están ahí. Pero yo le digo, tiene que seguir la visión de Dios y no la figura que Dios pone. Porque la figura puede cambiar, pero la visión de Dios es una. Es la misma. O debería serlo. Y nos va a doler. Claro que nos puede doler. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. ¿Nos va a tomar 30 días como ellos de luto? Claro que sí. ¿Usted sabe lo que está 40 años como una persona andando por el desierto? Que usted lo ve levantándose, que es el que te guía, que es el que tiene el velo en la cara que brilla. El velo en la cara que brilla. Y tú dices, wow, es que nadie le brilla la cara como ese siervo. Aleluya. Pero hasta el velo, dice la Biblia, que ya dejó de brillar y él seguía con el velo puesto. Porque hasta del velo hace un ídolo. Aleluya. Pero Dios también nos trabaja para que entendamos que si los pastores no están aquí mañana, la iglesia debe seguir. Que si los líderes no están aquí mañana, la iglesia debe seguir. Y debe seguir conforme a la visión dada por Dios para esa casa. Debe seguir conforme a la visión que Dios dio para ese lugar. Y guiando y mirando a Dios, no a los hombres. Porque miramos a los hombres y los hombres se van y nosotros tras de ellos. No. No. Tiene que seguir mirando a Dios. Tiene que seguir siendo guiado por Dios. Tiene que seguir siendo edificado por Dios. Y dice el 9. Aleluya. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Aleluya. Porque también debemos ser sabios, entendiendo que si usted tiene una posición de liderazgo el día de hoy, mañana y el día de hoy también, tiene que ir trabajando tu relevo. Bendito, no le gustó ahí, no. Ahí no le gustó. Ahí no, ahí como que no, como que Yo tengo que trabajar mi relevo. Aquí tenemos que levantar pastores. Claro que sí. Tenemos que levantar gente con el don de pastor, que no crea que el dueño de la iglesia, no, sino con servidor de Dios en ese don. Tenemos que levantar gente que cante mejor que posiblemente la que están, que canta muy bello, que toque, que trabaje evangelismo, que evangelice, que dirija. Aleluya. Las damas, los caballeros, los niños. Tenemos que levantar a los niños para que sean mejores creyentes que nosotros, más edificados que nosotros, con más sabiduría que nosotros. Que mañana ese niño pueda sentar aquí y hablar ese mismo verso que yo estoy hablando y hacerlo con más unción, con más gracia y más denuedo. Amén. Tenemos que hacerlo. Porque la obra de Dios no es de nosotros. La obra de Dios es de Dios. Y por tanto no podemos ser mezquinos con la obra de Dios. No podemos ser arrogantes con la obra de Dios. No podemos entender que la obra de Dios la tenemos agarrada por la mano. No. Sino que la obra de Dios debe continuar hasta la posteridad. Aleluya. ¿Qué sabe usted? ¿Cuál es el hilo de su fe que ha venido? ¿De dónde una gente vino y saltó a otro continente y a otro continente y a otro continente para que la palabra de Dios llegara a usted y usted fuera salvo? ¿Qué sabe usted?
Porque ha sido un hilo de fe. Así como usted tiene una familia, que usted puede hacer y que el árbol genealógico familiar, ¿verdad? Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi esto. Sí, así mismo nosotros tenemos un árbol genealógico de fe. ¿Usted no sabía eso? Gente que en el pasado fue y evangelizó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó para que hoy usted pudiera llegar la palabra a usted y ser salvo. Dios usó gente que trajo la palabra de allá hasta hoy. Y así mismo esa persona allá afuera te está esperando a ti que tú le hables. Para que tú seas parte, tú mismo, seas parte de ese árbol genealógico de Dios para él. Aleluya. Gloria sea el Señor. Y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque el espíritu no está solamente en mí, también está en ti. Y puede estar en Josué. Y ese Josué que Dios levanta, lo va a levantar diferente, sí. Porque Josué ya no era un profeta. Es más, dice la Biblia, y vamos a hablar de Josué la próxima vez que yo predique, si así el Señor me lo permite. Y dice la Biblia que Josué no profetizaba, sino que él mandaba a echar suerte. Dime, ven acá, ven a los sacerdotes. Úsame el humín y el tunín. Tírame ahí suerte. Lo dado, porque era uno dado. Era uno dado santo. Pero uno dado. Úsame el humín y el tunín ahí. Fuá, y dime lo que Dios quiere. Y ellos venían. Fuá, Dios dice que te vaya a la guerra. Dios dice que te espere. Dios dice que siga. Dios dice que coja para el norte, para el sur. Ya no él no era el profeta. Él no era por el cual Dios hablaba, sino que ya Dios tomó a otro interlocutor, el sacerdote. Y él era el guerrero. Él era el presidente. Él era el director. Él era el conquistador. Pero no era el profeta. Y así Dios puede usar a otra persona con un liderazgo diferente para hacer la obra de Dios. Y usted va a decir, no, porque este no canta como cantaba el pastor. Y este no abraza como abrazaba el pastor. No, pero hace otra cosa que es mejor posiblemente para el momento que Dios lo quiere. Aleluya. Y esta líder no hace lo que hacía la otra líder. No puede hacer lo que hacía la otra líder porque es para otra cosa que Dios lo llamó diferente. Dios llamó a Moisés para que guiara el pueblo hasta ahí. Pero como él no era guerrero, no podía cruzar y conquistar. Entonces preparó un guerrero para que se faje a los machetazos con los otros. Dice el pastor, ¿cómo que los machetazos? Sí, a los machetazos, sí. Así fue. Así mismo, como usted escuchó. Aleluya. Y dice la Biblia, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Oigan esta palabra, qué extraña. Los hijos de Israel le obedecieron ¿a quién? ¿A quién fue que le obedecieron? A Josué. A Josué. Pero hicieron como Dios le mandó a Moisés. ¿No le llama eso suplicacia? ¿Cómo que le van a obedecer a Josué como Dios le mandó a Moisés? Sí, porque se supone que él iba a seguir la palabra que Dios le mandó a esa grey. O sea, Josué no vino a cambiar la visión, la palabra, la motivación que Dios tenía para ese lugar. No. Josué vino a continuar la obra de Dios ahí. Señor, conforme a lo que tú has hecho aquí, en este lugar, dime qué yo tengo que hacer. Ah, mira, coge un machete y afílalo, porque tú vas a pelear de a duro.
Ah, bueno, pues yo voy a hacer tu obra haciendo eso. Bendito sea el Señor. Yo voy a hacer tu obra haciendo eso. Vamos a continuar lo que el otro dejó. Porque eso es lo importante. Continuar la obra de Dios. La obra de Dios no comenzó contigo, ni contigo va a acabar. A no ser que Cristo venga mañana. Y si Cristo viene mañana, no terminó contigo, terminó con Cristo. Aleluya. A Él, que Él es bueno. Y ya para terminar, que son las 12, después me acusan, dice, aleluya. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Bendito sea el Señor. Porque también los cristianos tenemos que aprender algo. No comenzó la obra de Dios con nosotros, no. No va a terminar la obra de Dios con nosotros tampoco. No. Pero a los hombres y mujeres de Dios debemos reconocerlo. Y nos ha faltado mucho eso en la iglesia. Y le digo a la iglesia de forma global, general. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios el día de hoy que dieron su vida por la fe se encuentran en su casa achacoso, derrumbado y que nadie lo llama, lo visita? Nada. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios? Yo tuve un pastor, obispo de la iglesia, que murió solo. Pastor Elías Sosa. En una clínica, obeso, sin dinero, sin nada, solo. Y sirvió a la iglesia toda su vida. Aleluya. Y eso habla mucho de cómo nosotros vemos a los líderes. Rey muerto, rey puesto. No. Debemos honrarlo y decir, nunca más hubo un hombre como Moisés que Dios le hablara cara a cara. Yo respeto a Josué. Yo amo a Josué. Yo me dejo guiar por Josué. Josué es un hombre de Dios. Pero nunca más un hombre como Moisés que Dios le habló cara a cara. Honramos a la figura que Dios tuvo ese tiempo. Bendecimos la vida de esa figura y su familia. No nos olvidamos de él. Le llevamos un plato de arroz y es lo que tenemos, vacío. A mí me encanta con huevo en la noche. Una rubia en la noche. Y si le ponen aguacate, gloria a Dios. La gloria de Dios con aguacate. Y honramos al hombre que Dios puso ahí. Y dejamos la piquiña, porque siempre va a haber un tema. Somos humanos. No, porque él no hacía esto. No, porque él no hacía lo otro. ¿Y lo que hacía? ¿Y qué si él hacía? Vamos a ver, ¿qué si él hacía? Se levantaba temprano, te ayudaba, estaba contigo. ¿Por qué no recordamos lo bueno? Aleluya. Y yo sé que usted tiene esa persona aquí y yo quiero que esté puesto de pie tú. Y vamos a orar por ese hombre de Dios que Dios te está poniendo de ti en el corazón. Aleluya. Y vamos a bendecirlo desde aquí. Y a pedirle que el Señor toque su vida. Y a ti que no has conocido a Cristo en esta mañana, el Señor te dice, ven a tu grey, porque solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y Él quiere que tú entres a la visión de Dios. Y que la gracia de Dios cubra tu vida y tú seas salvo por Él. Toma la decisión por Cristo en esta mañana. Toma la decisión por Cristo en esta mañana. Ven a Él. Ven a Él.
Padre, bendecimos la vida. Aleluya. Y oro, Padre, por esos hermanos, Señor, que están en su casa, que han dado mucho por la grey de Dios, que han sido ese Moisés, aleluya, que fue despedido, ese líder despedido por ti, y pasó la antorcha a las nuevas generaciones. Señor, te pido por ellos y por su familia, y te pido que edifiques su casa y su corazón, que tu gracia les cubra, Señor. Que seas tú el que toque su corazón y su vida. Toca su vida, Señor. Obra, Señor, en ellos. Señor, tráele a esos hermanos el pan nuestro de cada día. Y yo quiero que usted mencione ese nombre de ese hermano y lo bendiga y pida gracia de Dios por él. Señor, yo oro, Padre, aleluya, por esos hermanos. Oro por la esposa del pastor Chino y su familia, para que tú te glorifiques en ellos, Señor. Yo oro, Padre, aleluya, por mi pastor Norberto en Estados Unidos. Tócalo con bien, Señor. Restaura su vida y trae en él la gracia tuya, que no se aparte. Yo oro, Padre, por estos pastores, por el pastor Héctor Contreras. Toca ahora su corazón, Señor. Yo oro por el pastor de Puerto Rico, Señor, que estuvo enfermo. Tráele salud, Gael. Gracias por ese guerrero. Gracias por ese guerrero en la fe. Gracias por la obra que él hizo. Gracias por lo que él ha hecho, Señor. Yo bendigo la vida del pastor Eleazar, Señor. Gracias por usarlo para que estemos aquí, Señor. Bendigo la vida, Señor, del pastor Aracena. Gracias por usarlo para que estemos aquí. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis pastores y de los líderes, Señor, que tú tienes. Que te glorifiques, Señor, en su vida. Y obres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien quiere a Cristo en esta mañana, podemos orar por él. Si quieres a Cristo en esta mañana, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Es más, yo quiero hacer la oración del